Cacería. Redada contra violadores ofrece resultados positivos. El cantante, alias Eco, el primer condenado de la línea, pero suavecito. Sin armadura, diputados despojan del blindaje a magistrada Blanca Stalin. Avanza el ciclo escolar, pero sin maestros. Febrero 2, la purificación de María. En el mundo, medidas de austeridad desatan el caos en Brasil. Y en los deportes, sin pena ni gloria, la segunda semifinal de la Copa del Rey. T13 Noticias. Buenas noches y bienvenidos a otra emisión de T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro. En unos minutos estará con nosotros Pablo Paniagua y también Smiley García con lo más completo de los deportes. Por ahora vamos a iniciar hablando de seguridad pública y en específico vamos a tocar un tema que definitivamente provoca bastante polémica, pero es importante que lo hagamos como sociedad y tomemos conciencia de lo que está ocurriendo con nuestros niños. Los niños son el futuro del mundo. Ellos crecerán y serán los encargados de tomar las decisiones. Pero de nosotros depende que mañana sean adultos de bien. Lamentablemente, en la actualidad los adultos no estamos haciendo bien las cosas. Nuestros niños se están muriendo de hambre. Los estamos obligando a trabajar en lugar de forjar un futuro positivo a base de educación. No están en los salones, pero están en las calles obstruyendo el tránsito vehicular por razones que ni siquiera comprenden. Los niños son obligados a convertirse en soldados de guerras estúpidas y mueren todos los días sin saber por qué. ¿Y qué decir de los degenerados que sacian sus bajos instintos con pequeños cuerpos? Parece increíble, pero es real. Existen adultos cobardes y sucios que se excitan con cuerpos frágiles. En nuestro país, casi a diario tenemos acceso a información sobre personas capturadas por violar niños. Y eso es solo apenas lo que sabemos. En este momento, hay depravados pagando por violar a un niño. Hay idiotas ofreciéndolos. Y hay desalmados secuestrándolos para convertirlos en esclavos sexuales. La cifra de niñas embarazadas en Guatemala es alarmante. Niñas que no tienen la capacidad psicológica para ser madres. Y obviamente, su cuerpo tampoco está preparado. Si esto le parece aterrador, prepárese, porque hay más. Está comprobado que un alto porcentaje de violaciones de niños son cometidas por familiares y amigos cercanos. ¿Cómo explicarle a un niño que papá es un enfermo? ¿Cómo hacerle entender que el amigo de la familia resultó ser un sucio y cobarde? Que el tío o que el primo quiere algo más que un abrazo. Guatemala, cuidemos a nuestros niños, tomemos el papel que nos corresponde y provoquemos que el futuro del país sea diferente. El cambio inicia en el seno del hogar, amigo televidente. No permita que sus hijos vivan en la sucursal del infierno. Y teniendo esta idea como contexto, ahora le presentamos lo que ocurrió esta mañana. Las autoridades detuvieron al sur de la capital a un hombre, si es que se le puede llamar así, señalado de un acto depravado, cobarde y asqueroso. El sujeto es un supuesto violador. Las imágenes muestran un operativo policial en el barrio La Reformita, zona 12 de la ciudad capital. La policía salió esta mañana en busca de supuestos violadores. Hubo resultados positivos, pero sin duda, este caso es el más impactante. En este lugar, el allanamiento permitió el arresto de Luis Alberto Jolón. Atención, porque según el reporte oficial, el sujeto tiene 55 años
y fue capturado esta mañana, acusado de ser un depravado y cobarde. Si las investigaciones ofrecen resultados positivos y el Ministerio Público lo demuestra ante juez competente, hablamos de un enfermo mental. Se supone que a sus 55 años violaba a 2 niñas con un parentesco familiar muy cercano, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre eso por la seguridad de las supuestas víctimas. Pero sí se indicó que las niñas tienen 5 y 12 años y sabrá Dios desde hace cuánto ocurría esta barbarie. Al ser trasladado a la radiopatrulla que lo llevó a los tribunales de justicia, aseguró desconocer el motivo de su captura y, según él, no ha cometido ningún delito. Niñas de 5 y 12 años, totalmente conscientes de la situación y capaces de revelar la verdad, si tienen la guía adecuada, que permita además su resguardo físico y psicológico. En este momento es solo un sospechoso, pero por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de este caso en los tribunales de justicia. Vamos a continuar con el tema, pero ahora vamos a hablar de una situación similar que se vivió al sur del país. Se trata también de una niña víctima de violación. De ser cierto, afortunadamente las autoridades de la PGN ya están con el resguardo de esta pequeña. Para conocer este caso nos ubicamos en el departamento de Retauleu, en el municipio de San Sebastián, en un pequeño cantón de esa región. Una niña de apenas 11 años fue rescatada hoy por autoridades de la Procuraduría General de la Nación, después que una investigación revelara que la menor de edad era víctima de abuso sexual. El responsable, un vecino que aprovechaba cuando la víctima se quedaba sola en casa para cometer el abuso bajo amenazas. El sujeto ahora es buscado por las autoridades. Tuvimos una denuncia por vulneración a la indemnidad sexual de una niña de 11 años y ese es el rescate que se tiene el día de hoy. Todavía estamos ubicando recurso y pues el juez resolverá si es adecuado el recurso. Recibimos la denuncia, en realidad nos la remite el mismo juzgado de paz en virtud que la PDH vino, la Procuraduría de Derechos Humanos vino acá y presentó la denuncia. El rescate ocurre después de una denuncia puesta por la Procuraduría de los Derechos Humanos, que tenía indicios que la pequeña era víctima de violación. Fue presentada ante un juez de paz y enviada a un lugar seguro. Bien, vamos a pasar a otro tema y en específico vamos a hablar ahora de las investigaciones y el trabajo que están realizando las autoridades después del asesinato de alcaldes en nuestro país que inició de una manera alarmante desde hace algunos meses. El amanecer de este jueves en Rabinal, Baja Verapaz, fue distinto debido a los 3 días de luto que se decretaron en el municipio tras el asesinato del alcalde Ángela Amado Pérez Chitumul y el concejal tercero Eldin Gómez de Paz. En medio de ese ambiente, un contingente policial y fiscales del Ministerio Público ejecutaron allanamientos en al menos 5 inmuebles, con el objetivo de recabar indicios que aporten a la investigación sobre este crimen. Las autoridades informaron que se decomisaron 18 celulares, equipo de cómputo, un arma de fuego, memorias USB y 52 cartuchos útiles, pero no hubo capturas. El atentado contra el alcalde de Rabinal no es el primero que se registra. 4 han sido asesinados en menos de 4 meses en distintos puntos del país. El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades aseguró que varios jefes ediles están siendo amenazados, por lo que se solicitó al Ministerio de Gobernación seguridad para los funcionarios. La información que tenemos es de que la NAM ya ha hecho o ha solicitado para algunos alcaldes. La información que tengo es que al día de ayer 17 alcaldes ya se les está prestando la seguridad. Una de las tantas interrogantes que rodean estos crímenes es ¿por qué atacan a los alcaldes? A criterio de Julio Talamonti, analista en seguridad, más allá que el crimen organizado se ha fortalecido, los grupos del narcotráfico podrían tener responsabilidad. Aquí hay una forma de operar, un modus operandi que llama bastante la atención. Han sido acribillados y esperados y cooptados por sicarios. Esto, eventualmente, en algunas de las hipótesis a investigar por parte del ente investigador, que es el Ministerio Público, habría que ver si no viene de grupos organizados fuertes como el narcotráfico, por ejemplo, que uno de los modus operandi que tiene el narcotráfico precisamente es tener a grupos de sicarios perfectamente organizados para ejecutar de esta manera, con esa saña y con esa crueldad que estamos viendo. En más información, al sur del país las autoridades incautaron una millonaria cantidad de droga
Los narcotraficantes no deben estar muy contentos esta noche. Las fuerzas de seguridad del país dieron un duro golpe al narcotráfico, logrando el decomiso de un cargamento de cocaína en el puerto Quetzal. Agentes de la Subdirección de Análisis de Narcoactividad localizaron dentro de un contenedor la droga escondida dentro de 6 maletines que contenían 208 paquetes de cocaína, según autoridades, valorados en 21.370.284 quetzales. Agentes antinarcóticos efectuaron las pruebas químicas para determinar que se trataba de la referida droga. El rumbo de los estupefacientes no se logró establecer. En lo que va del año, las autoridades han incautado un total de 1.194 kilos de esta droga, valorados en 122.678.635 quetzales. La droga fue embalada y quedó bajo custodia de las fuerzas de seguridad. Es importante recordar que el año pasado cerró con una cifra récord de 12.818 kilos de cocaína decomisados. Bien, y antes de ir a la pausa, vale la pena mencionar, Pablo, y hacer conciencia sobre cómo iniciamos esta noche. Lamentablemente, hablando de uno de los flagelos que está azotando a nuestro país, y me refiero en específico a la violación de niños. Impresionante la cantidad de casos a los que tenemos acceso en los medios de comunicación, sin embargo, y lamentablemente, es apenas una pequeña muestra, porque existen muchos casos que lamentablemente no se denuncian, no son públicos. Así es, todavía no se han reportado. De verdad es lamentable tener que iniciar esta emisión de esta manera, pero es algo que azota a la población, como bien lo dice Alan, un flagelo completamente a nuestros niños, estas situaciones que pueden llegar a suceder. Además, y siempre le hemos recalcado la importancia de la denuncia en este tipo de situaciones. A veces el temor, la vergüenza, a veces no lo dejan, pero es importante poder denunciar. Sabemos que las autoridades tarde o temprano se van a encargar de esto y dar con el paradero de los asaltantes. Hemos conocido incluso casos, Pablo, en el que incluso las madres de los niños, de las niñas están de acuerdo, o quizá no de acuerdo, pero soportan ese tipo de vejámenes porque también están amenazadas. Reiteramos una vez más, es importante denunciar, dar aviso a las autoridades competentes. Hay instituciones encargadas de velar por la salud de nuestros niños, y cuando digo salud me refiero tanto a lo físico como a lo psicológico, porque definitivamente el daño debe ser terrible. Importante también mencionar, Pablo, que en los casos como los que presentamos hoy, continuamente la Policía Nacional Civil captura a personas acusadas de violación. Eso, por supuesto, no quiere decir de que realmente sean culpables. Se debe cumplir con el debido. Exactamente, bueno, sería el inicio, poder capturarlos, después obviamente está toda la investigación, pero lo importante, y lo volvemos a recalcar, es la denuncia. Sabemos que son muchos los casos que suceden este tipo de flagelos y no podemos permitir que esto siga sucediendo. Además, Alan, es algo que nos involucra a todos los guatemaltecos. Por supuesto. Nos involucra a todos, a pesar de que no nos pase a nosotros o en nuestro hogar no esté sucediendo esto, todos debemos ser parte de poder sacar a nuestros niños adelante. ¿Sí? Ojalá que ese flagelo se logre llevar al mínimo, no muy lejano, en un futuro no muy lejano. Con esto vamos a ir a la pausa. Antes lo dejamos con noticias históricas. Ya volvemos, no cambie. Ya volvemos. Estamos de regreso y vamos a ubicarnos ahora en la torre de tribunales. Mientras el futuro judicial de la mayoría de los vinculados en el denominado caso La Línea parece incierto, alias Eco podría convertirse en el primer condenado de este caso en menos de un mes. ¿Cómo no recordar a Salvador González y Juan Carlos Monzón? En medio del alboroto, los señorones figuraron como los amigos que nadie quiere tener. Cuando el país se puso de cabeza tras la revelación de la estructura que fue llamada La Línea, ambos saltaron a la fama como los cantantes VIP de los tribunales de justicia. Mucho se ha especulado sobre estos señorones y su versión de los hechos. Colaborando, parece que las cosas son un poco más suaves. Alias Eco se podría convertir en el primer condenado del caso La Línea. El Ministerio Público solicitó que don Eco enfrente un proceso abreviado. Entonces la cosa funciona así. El señalado en este caso, don Eco, acepta delante del juez que conoce el proceso la culpabilidad de los delitos que le imputan: defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo. Después de eso, el juzgador toma la confesión como un acto de buena fe, sumado, claro, a todos los detallitos que ha revelado don Eco. La condena podría ser de 7 años en la sombra,
Pero no olvidemos que el hombre ya lleva 21 meses en la cárcel. Y además, hay que recordar que parte del negocio de ser un colaborador eficaz es que el juzgador debe cesar la persecución contra alias Eco. Lo que quiere decir que pese a estar señalado en otros escándalos de corrupción, al cumplir la pena que le dicte el juzgador, el hombre será libre una vez más. Por cierto, la audiencia fue programada para el próximo 3 de marzo. Mientras tanto, don Juan Carlos Monzón fue trasladado también este día a los tribunales de justicia para ajustar los detalles sobre su colaboración y los beneficios legales que ofrece esa ayuda a la justicia guatemalteca. No se revelaron muchos detalles respecto al tema, pero seguramente pronto se sabrá algo más sobre el otro cantante más famoso del país. Y hablando de justicia, quien perdió el blindaje y ahora debe enfrentar un proceso penal como cualquier civil es la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin. Blanca Aida Stalin Dávila perdió toda protección después que 119 diputados de 158 votaran a favor de retirarle la inmunidad. Es señalada de tráfico de influencias y ahora enfrentará la justicia como cualquier civil. Al haber perdido el beneficio de antejuicio, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala tienen la facilidad de investigarla. La magistrada fue denunciada por el juez Carlos Giovanni Ruano por supuestamente presionarlo para beneficiar a su hijo, Otto Molina Stalin, quien enfrenta juicio por el caso Ixpisa. Esta misma tarde, un tribunal arraigó a la funcionaria a solicitud de la Fiscalía Especial contra la Impunidad para evitar que abandone el país. Hablemos ahora de seguridad pública. Desde hace varios meses las autoridades le seguían la pista a un supuesto defraudador fiscal y esta mañana fue arrestado. 5 allanamientos realizados en el departamento de Zacatepeques permitieron la captura de un hombre que es acusado de fraude. El operativo inició desde las 6 de la mañana y estuvo a cargo de agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Se detuvo a Alfredo López Rodas, de 50 años, quien es contador de una empresa que se dedica a la compra y venta de café. Pero lo malo no es eso, sino que la pequeña empresa que reportaba las ventas ante la Superintendencia de Administración Tributaria SAT son cifras millonarias, que a criterio de la Fiscalía existe ilegalidad. Los fiscales incautaron varios libros contables y facturas que serán revisados por expertos para comprobar si en realidad existe algún delito. En el inmueble allanado en la antigua Guatemala, se pudo constatar que el sujeto también le llevaba la contabilidad a otras pequeñas empresas. Se dice que pudo haber defraudado a las arcas del Estado por más de 19 millones de quetzales, entre impuestos, multas e intereses. Un supuesto delincuente salvadoreño fue expulsado hoy del territorio guatemalteco para que enfrente la justicia de su nación por los delitos relacionados a asesinato y asociaciones ilícitas. Luis Ernesto Calderón Martínez, alias El Huevo, supuesto pandillero salvadoreño, fue capturado esta tarde sindicado de homicidio agravado en contra del señor Víctor Manuel Nájera, el 14 de marzo de 2008 en Sonsonate, El Salvador. En contra del señalado, existía una orden de captura internacional desde hace 8 años. Fue aprehendido cuando caminaba por los alrededores del cementerio La Verbena de la zona 7 capitalina. Al momento de su detención, intentó evadir la justicia al dar un nombre falso. Sin embargo, agentes de la Interpol y de la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil lograron identificarlo plenamente. Tras la captura, se realizaron los procedimientos correspondientes para expulsarlo del país. Ahora nos ubicamos en el departamento del Quiché. El conductor de un mototaxi que circulaba sin autorización quiso comprar el silencio de las autoridades a cambio de un billete. Con un billete de 10 quetzales, el piloto de un mototaxi pirata pretendía sobornar a un agente de la Policía Municipal de Tránsito que lo sorprendió circulando por la zona 5 de Santa Cruz del Quiché. El piloto fue entregado a la Policía Nacional Civil, luego que el agente de PMT denunciara el intento de soborno, cuando verificaba si el mototaxi contaba con autorización municipal para circular y brindar el servicio de transporte de pasajeros. Un agente que tuvo un procedimiento con respecto a un piloto que intentó sobornarlo, ¿verdad? Entonces ese procedimiento
en sí, como ya se convirtió en un delito, procedieron con la consignación directamente de la persona que intentó sobornar a la gente. Y con respecto a las denuncias que hay, ¿verdad? Que hay mototaxis que están haciendo viaje, pirateando prácticamente, se están tomando medidas con respecto a eso, y por el momento de solicitar documentos carecía de licencia de conducir, por lo que el piloto intentó sobornar a la gente. Reportó desde Quiché, Oscar Toledo. Al volver, la falta de maestros sigue empañando el ciclo lectivo. Y más adelante, Brasil, tierra de nadie. Tal y como lo adelantamos antes de ir a la pausa, vamos a hablar ahora de educación pública. Lamentablemente, el ciclo escolar sigue siendo empañado por falta de maestros. Han pasado 18 días desde que inició el ciclo escolar y varios centros educativos públicos siguen sin maestros. Ha habido manifestaciones e incluso bloqueos de carreteras por parte de padres de familia y alumnos. El ministro de Educación, Óscar López, se pronunció hace 2 semanas respecto al tema y aseguró en esa ocasión que el problema se solventaría. El Ministerio de Educación ha dado instrucciones precisas a los directores de educación de todo el país y particularmente de la ciudad capital para que atiendan de manera rápida esta demanda que se está presentando en algunos centros educativos y que en algunos casos han tomado acciones que afectan a terceros. Hemos dado la instrucción para que de forma rápida resuelvan la asignación de profesores en donde se haga necesario, luego de un análisis exhaustivo de la verdadera necesidad que sea revisada para el efecto. Pero las declaraciones del funcionario parecen ser contrarias al ambiente que se respira en varias escuelas. Esta es la solicitud de estudiantes de la escuela oficial número 60, Luz del Valle, ubicada en el Trébol, que junto a padres de familia bloquearon el paso vehicular y quemaron llantas en el sector. Pues la verdad, señor, estamos exigiendo de que según nuestros niños que no tienen maestro en los grados 3º, 4º y 5º. Entonces, o a veces comparten los maestros, entonces no es justo, ¿verdad?, que esto suceda. ¿Cómo les afecta a ustedes la falta de maestros en el centro educativo? Que bastante. ¿Y desde que iniciaron las clases están con este problema? Sí. ¿Y ustedes han pedido a la directora que les den maestros? Sí. ¿Y qué respuesta han recibido? Que el Ministerio de Educación no quiere mandar maestros. Tras llegar a un acuerdo, los padres de familia se retiraron del lugar, pero advirtieron que de no resolverse el problema este viernes, bloquearán nuevamente las calles. Situación similar se vivió en el municipio de San Miguel Petapa, al sur de la ciudad capital. Los padres de familia decidieron llamar la atención de las autoridades en exigencia de maestros, también interrumpiendo el tránsito vehicular. Vamos a salir a bloquear otra vez de nuevo las calles. Esta fue la amenaza de padres de familia de la escuela de Villahermosa 1 y 2, que a la fecha varios alumnos no cuentan con una maestra que los alimente con el pan del saber. Han pasado más de 15 días del ciclo escolar 2017 y se dice que faltan alrededor de 17 maestras para los centros educativos de este sector. Para llamar la atención de las autoridades y generar presión, los padres de familia junto a los estudiantes de preprimaria y primaria cerraron el establecimiento educativo y bloquearon la carretera principal de San Miguel Petapa. Por eso hemos tomado la decisión de hacer esto, porque ya fuimos a la departamental, nos dijeron que el día miércoles nos mandaban maestra y no nos mandaron. Fuimos a tapar la calle el día lunes y nos dijeron que el día de hoy teníamos maestras y no las mandaron. Según los inconformes, desde la primera quincena de enero, la departamental educativa se comprometió a ubicar a los maestros necesarios. Sin embargo, hasta la fecha, solo han sido promesas sin cumplir. Entonces, la verdad, nos están engañando, la gente está molesta, pues las maestras las tenemos ahí encerradas y no las vamos a dejar salir hasta que no nos manden maestras o que den la cara. Que por favor nos manden maestros, que no nos prometan y que nos cumplan, porque nos prometen y no nos cumplen nada. Al final de la jornada, los padres aseguraron que volverán a tomar medidas de hecho si las autoridades de educación no atienden sus demandas.
En apenas 32 días del presente año es alarmante la cifra de guatemaltecos que están de regreso en nuestro país con los bolsillos vacíos y con muchas deudas. El número de connacionales deportados por vía aérea y terrestre procedentes de los Estados Unidos se incrementó en 8% en comparación con las cifras reportadas en 2016. En el mes de enero se registró una cifra de 3.055 guatemaltecos deportados por vía aérea. Se tiene previsto que la cifra continúe en aumento. Las ciudades donde más deportaciones se registran son San Antonio, Texas, El Paso, Texas, Mesa de Arizona. Por vía terrestre se reportan 2.637 connacionales deportados por la frontera mexicana. En enero, se contabilizaron un total de 26 vuelos. Se mantiene la expectativa del desarrollo de las políticas migratorias de los Estados Unidos. También se está al pendiente de las personas que han violado la ley de los Estados Unidos, según Cancillería. Aproximadamente se encuentran 4.500 guatemaltecos fichados en el país del norte. Hablamos ahora una vez más de acciones de la Policía Nacional Civil que ofrecieron resultados positivos en el interior de la República. En Huehuetenango, la Policía Nacional Civil detuvo a Isaías Mateo Leonel Juan, de 29 años, acusado de ser el responsable de la muerte de José Díaz Juárez en 2012. Según las investigaciones, este sujeto habría asesinado a su víctima por un conflicto de tierras, por el cual su hermano Eddie Fernando de León también enfrenta un proceso penal. Su orden de captura fue firmada el 15 de agosto de 2012 por el delito de homicidio y homicidio en grado de tentativa. Fue trasladado ante juez competente y enviado a prisión preventiva, mientras el Ministerio Público termina de elaborar la investigación del caso. En Retalhuleu, un coronel en situación de retiro fue capturado por portar un arma de fuego de manera ilegal. Se trata de Eduardo Enrique España Hernández, de 54 años, quien se conducía en un vehículo sobre el kilómetro 165 de la carretera CA2 cuando fue sorprendido por las autoridades. Fue trasladado a un juzgado competente y enviado a prisión preventiva en la cárcel para varones de Retalhuleu, a espera de solventar su situación legal. Estamos de regreso y continuamos informándole. Los juristas colegiados mañana votarán para elegir al personaje que estará a cargo del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala durante los próximos 2 años. Los 25.060 abogados que pertenecen al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala han sido convocados a participar en la elección de 3 cuerpos electorales. En la contienda por la presidencia de la Junta Directiva y del Tribunal de Honor de este gremio profesional, están inscritas oficialmente 8 planillas. Los agremiados consideran que esta es una participación legítima y muestra el interés de los mismos por participar. Si una de estas planillas no alcanza el triunfo en la primera vuelta, se procederá a una segunda ronda el próximo 10 de febrero. A estas alturas, ya algunas horas para poder llegar al centro de votación aquí en la capital, en el Parque de la Industria, en el salón número 2, desde las 8 de la mañana a las 18 horas, podemos ver que a estas alturas, les decía, ya los colegas ya saben por quién votar. Sin embargo, yo creo la responsabilidad es poder invitarlos por medio de la oportunidad que nos dan ustedes para poderles invitar a todos los colegas, hombres y mujeres, que sean abogados y notarios y que tengan una profesión afín a nuestro colegio, que sean colegiados activos para que se den cita y que elijan a los profesionales de su gusto y que los hayan conocido. Uno de los órganos que ha jugado un papel importante en la estructura del Colegio de Abogados es el Tribunal de Honor. Nos decidimos abiertamente a verificar cómo se daba o la recurrencia de las denuncias que se dan en el seno del desempeño de la profesión. Y esto nos pudimos dar cuenta que hay entre 15, 18 o 20 denuncias diarias. Muchas de ellas por la inconformidad del usuario que no se siente satisfecho por el trabajo que se le hizo por parte de algún profesional del derecho. Pero estas denuncias son fácilmente abordables porque creamos las mesas técnicas de conciliación en el Tribunal de Honor. A veces la falta de comunicación entre el profesional y el usuario provocan las denuncias. Y esas mesas de conciliación lo que han provocado es la conciliación propiamente dicha. Cambiamos el orden de la información para hablar de religión. Y es que la feligresía católica está de fiesta. La Virgen de Candelaria cumple hoy 100 años de consagración. Este día la feligresía católica celebra a la Virgen de Candelaria, evocando el pasaje bíblico del Evangelio de San Lucas, que narra la presentación del niño Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de la Virgen María. También se le conoce como la fiesta de la luz y la fiesta de las candelas, de cual procede el nombre de Candelaria, debido a que se emplean muchas velas que simbolizan la luz y pureza del alma de la Virgen María. Desde tempranas horas, devotos cumplieron un año más con la tradición.
Es una bendición que nosotros venimos todos los años aquí para llevar la bendición que significa la luz de la candela, para llevarla a nuestra casa. ¿Desde hace cuántos años trae usted a su niño? Desde hace aproximadamente como de 7 a 8 años. Para mí esta candela representa, digamos, la Navidad la celebramos y esperamos la nacida del niño, ¿verdad? Entonces yo creo que el niño nace todo el año, no solo este día. Y principalmente no es solo hacer un nacimiento, tener nuestro amor en Jesús, ver que nació toda la vida en nuestro corazón. Desde las 6 de la mañana de este jueves iniciaron las actividades en la parroquia de Nuestra Señora de la Virgen de Candelaria en la zona 1. Según la tradición, los fieles llevan candelas para que sean bendecidas durante la misa y las utilizan durante sus oraciones en el transcurso del año. Vamos al interior de la República. En jurisdicción de Morales y Zabal, el conductor de un tráiler, quien aparentemente se encontraba bajo el efecto de bebidas embriagantes, fue el supuesto responsable de haber atropellado a una mujer. El accidente protagonizado por un tráiler y un pick-up se registró a la altura del kilómetro 146 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de la aldea El Petón, Zacapa. El pesado vehículo cayó de un puente después de chocar contra el otro automóvil. La cabina quedó destruida por completo en el fondo del río que pasa por esa localidad. El piloto, identificado como Jorge Jiménez, aseguró que el conductor del pick-up irresponsablemente se le metió por delante. Sin poder esquivarlo, lo chocó, perdió el control y cayó al vacío. Jiménez resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo, mientras que las 3 personas que viajaban en el pick-up fueron atendidas en el lugar por bomberos municipales departamentales tras presentar crisis nerviosa. Bien, regresamos a la ciudad y es que tras el atentado armado contra un piloto del autobús de la ruta 204, el servicio colectivo hoy fue irregular. Y es que cientos de personas fueron afectadas hoy, como les indicamos, por el paro de autobuses de la ruta 204. Tras los constantes ataques a pilotos del transporte urbano, los guatemaltecos tuvieron que buscar otros medios de transporte alternativos para poder llegar a su destino. Algunos señalaron que la paralización del transporte afecta de manera directa a sus bolsillos, ya que deben pagar hasta 5 veces la cantidad habitual para poder movilizarse. Se prevé que el panorama continúe de la misma manera mañana viernes. Así que si quiere evitar contratiempos, se recomienda que salga de su hogar algunos minutos antes. Y antes de finalizar esta emisión, queremos presentarle una nota muy especial. Se trata de un bombero que no tuvo miedo a representar sus orígenes. Vea de qué le hablamos. Francisco Choshum, de 29 años, se graduó hoy como bombero voluntario junto a sus demás compañeros. Sin embargo, hubo un aspecto que lo diferenció de los demás. El socorrista voluntario asistió a su acto de graduación en Quetzaltenango, portando una jerga, que es una prenda de vestir que forma parte del traje típico de Nahuala Sololá, mostrando el orgullo que siente de sus raíces y cultura. Al llegar a la estación 77 de los bomberos voluntarios en Nahualá, el hombre fue recibido con algarabía por familiares y amigos. Algunos pobladores de la región lo consideran como un ejemplo a seguir, ya que durante toda su vida ha utilizado dicha indumentaria. Lo conocen como el Chivo, y aunque le gusta portar su traje a toda honra y orgullo, en varias ocasiones ha sido discriminado. Para el desempeño de esta labor como socorrista, el uso de traje típico no le afecta en lo más mínimo, a menos que se atienda un incendio.